Pero antes tenemos ya lista la entrevista con Adriana Dávila Fernández, quien es senadora por el Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. A ver si la tengo. Gaby, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, senadora. Senadora, bueno, pues estamos a días de celebrar el Día Internacional de la Mujer y desafortunadamente en México la trata de personas pues se sigue dando. Aparentemente ya algunos estados han hecho lo necesario, lo conducente para pues poder amonestar, sancionar a quienes se dedican a esto, pero pues falta mucho por hacer. ¿Qué nos podría decir en torno a este tema? Sí, efectivamente, Alejandro, todavía falta un gran avance en este tema, porque si bien es cierto, hemos tenido noticias de operativos, de acciones de algunas autoridades en donde incluso, bueno, pues se cierran distintos giros comerciales, no necesariamente esto significa que el avance o la lucha contra la trata de personas sea una lucha de carácter eficiente. Yo confío en que en el caso concreto legislativo pronto tengamos ya un proceso de dictamen mucho más claro y eficiente respecto de las minutas que nos han regresado de la Cámara de Diputados, pero especialmente confío en que las autoridades hagan una revisión exhaustiva y una capacitación formal, oficial, a sus ministerios públicos, a sus procuradurías, para que entiendan correctamente lo que es este delito, que cada vez que yo platico con autoridades locales me doy cuenta que tienen una confusión terrible respecto del concepto de un delito en la materia, ¿no? Y evidentemente, pues ya en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues sí es un delito que afecta cada vez más a mujeres, a niñas, pero también a niños y también a hombres en unas modalidades de explotación cada vez más, yo diría, sofisticadas por parte de la delincuencia organizada. Senadora, ¿dónde ve ese error que pudieran estar cometiendo las autoridades? Ya ve que nos estaba diciendo, cuando hablo sobre este tema, pues parece que estamos hablando de cosas distintas o que están cometiendo un error al momento de investigar esto. A ver, platíquenos, especifíquenos de qué se trata eso. Esa confusión en el delito, senadora. Sí, primero decir que generalmente el delito de trata de personas está confundido con el delito de explotación. Por tanto, incluso en la Cámara de Diputados, hoy que regresamos y nos regresaron la minuta, se confunde tanto el delito que parece que ya desaparecieron la trata de personas en la minuta que nos envían. Me voy a explicar. La trata de personas es todo un procedimiento, llamémosle de alguna manera. El protocolo de Palermo lo define como el enganche, el traslado, la captación, la retención, la entrega de personas a ciertos grupos con fines de explotación. La Cámara, por ejemplo, de Diputados nos regresa una minuta en donde nos dice que se comete el delito de trata de personas quien explota a otra persona, ¿no? O a otras personas. ¿Qué es lo grave de este tema? Que lo que se castiga es la explotación en sí y no se genera un proceso para erradicar o para sancionar o para generar todo este procedimiento anterior que se da a la explotación. Y por eso es que hoy vemos en las autoridades, por ejemplo, operativos en donde cierran bares o cierran discotecas o cierran tables o cierran cualquier otro tipo de negocios, porque generalmente se van a todo lo que tiene que ver con fines de explotación sexual. Y curiosamente, cuando uno revisa por qué cerraron estos lugares, resulta ser que los cierran por faltas administrativas. Sí. ¿Qué significa? Pues que si el anuncio de no fumar estaba mal colocado, o el anuncio del extinguidor estaba mal planteado, en fin, una serie de cosas que se generan alrededor del cierre de estos negocios, y entonces hacen una especie de redada, por llamarle de alguna manera, y efectivamente empiezan los procedimientos de carácter legal para sancionar o acusar, entre paréntesis, yo diría, a delincuentes por trata de personas, pero pues se dan cuenta que no hay absolutamente nada de eso, porque evidentemente no hay forma de acreditar el delito. Con la actual ley y con las modificaciones que hoy nos manda la Cámara de Diputados, luego de que nosotros enviamos el Senado a la minuta, pues resulta ser que la confusión sigue siendo la misma. Entonces, hemos estado nosotros detectando que cuando preguntamos qué entienden por trata de personas,
todo el mundo entiende como trata de personas como delito la explotación en sí, pero toda la cadena delictiva que se genera previo a cometer el delito de explotación o a evitar el delito de explotación no se castiga o no se persigue correctamente. Y en este momento, así como usted lo está mencionando, senadora, la trata de personas ¿solamente se da mediante denuncia o la autoridad puede actuar si se tiene la sospecha de que esto se está dando en algún lugar? Se puede dar se puede dar a través de la denuncia, pero sí, también se puede dar a través de la sospecha o de procesos de investigación que hacen falta. Y ahí es, Alejandro, donde justamente hemos venido insistiendo nosotros. Sí. Las autoridades que son encargadas de la Procuración de Justicia hacen pocos procedimientos de investigación. En tanto, cuando no hay investigación, se pueden cometer muchas irregularidades en la integración de averiguaciones previas, en donde lo que se presume que pueda haber un delito se puede confundir con cualquier otra cosa. Entonces, sí es cierto que hay incluso recibí un informe por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se habla de un cierto número de operativos, por mencionarte 600 o 700 operativos, en donde se habla de 600 o 700 probables responsables, pero no de delincuentes ya sentenciados en ese mismo rubro. Y eso para nosotros es grave porque no hay una persecución del delito de manera correcta, no hay investigación propia y por tanto la integración de las averiguaciones previas pues tienen ciertas deficiencias que evitan que la trata de personas se castigue. Voy a explicarlo mejor. Supongamos que hoy que se utilizan algunos medios, la trata de personas conlleva tres asuntos: conductas, medios por los cuales se cometen esos delitos y fines por los cuales para los cuales se comete tal o cual delito. Las conductas son las personas que, por ejemplo, a través de internet enganchan o captan a personas con publicidad engañosa para decirles que les van a dar un mejor trabajo o que se los pueden llevar y convertir en grandes artistas o que los pueden llevar o les van a contratar con pagos millonarios para tal o cual cosa, o incluso amigos o jovencitos que enamoran a otras niñas a través del internet. Esa es una conducta delictiva que tiene que configurarse en un proceso de un delito. Y luego, ¿bajo qué medios lo hacen? Bueno, en este caso se pueden hacer bajo presión, amenaza, maltrato, incluso captación o rapto, en fin, una serie de medios que se utilizan para poder llevar a estos niños a donde quisieran, o a estas personas, niñas, niños o adolescentes, para llevarlas a algún lado. Y luego, pues, ¿qué fin persiguen? Puede ser fin de explotación sexual, o puede ser con fines de explotación de servidumbre forzosa, o puede ser con fines de explotación de renta de vientres para adopción ilegal, o puede ser con fines de explotación de la mendicidad, ¿no? En fin, o trabajos forzosos que se da, por ejemplo, mucho en los campos agrícolas. Entonces, este es un procedimiento que no tiene, las procuradurías no tienen procedimientos de investigación y evidentemente confunden los delitos. Y obviamente, pues en el momento de las sentencias o de la acreditación del propio delito, pues no se tienen todos los procedimientos de investigación y obviamente no hay sentencias. Este es un tema que hemos venido nosotros insistiendo muchísimo. De veras, Gaby, yo quiero decirte que para nosotros ha sido un tanto frustrante en muchas ocasiones, porque no se entiende el delito como tal, se confunde muchísimo y las campañas de prevención que se han venido generando no tienen un procedimiento o una metodología en donde se le pueda decir perfectamente a las personas qué es trata de personas. Nosotros estamos por realizar una encuesta nacional en donde vamos a preguntar en el país qué entienden por trata de personas. Nosotros que tenemos un programa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con el Senado de la República en un programa de prevención que se llama Hagamos un trato contra la trata, vamos a escuelas a explicarles a las niñas, a los niños, concretamente secundarias o preparatorias, qué significa la trata de personas. Y cuando algunos de los panelistas, concretamente de los formadores y capacitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les preguntan a las jovencitas y a los jovencitos qué es trata de personas,
dicen, la primera palabra que dicen es prostitución, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente eso es tratar personas. La Oiga, prostitución senadora, forzada. admiro y valoro esta claridad con la que usted nos está explicando, pero al menos denos una noticia buena en el sentido del avance. ¿Qué avances hay, senadora? Bueno, nosotros hemos intentado clarificar esto en la ley. Ya establecimos tipos penales muy concretos. Lamentablemente en la Cámara de Diputados nos las regresan modificadas y curiosamente lo que nos modifican son los tipos penales. Y yo quisiera darte mejores noticias, pero lamentablemente no percibimos un interés en temas de esta naturaleza, porque sentimos que está como que fuera de la agenda nacional el tema, ¿no? Mientras no, voy a dar un dato que para nosotros era fundamental. Muchos jóvenes, en el caso concreto de Guerrero, lo que ocurrió en Ayotzinapa, si no se investiga correctamente este delito, podemos caer en el supuesto de que, por ejemplo, en Ayotzinapa muchos jovencitos pueden estar siendo reclutados, engañados, enganchados para temas de narcotráfico, por ejemplo, y que en este procedimiento pudiera haber habido trata de personas. No estoy diciendo que la hay, pues digo, pudiera haber habido, y no estamos evitándola. Entonces, yo quisiera ser más optimista al respecto, pero sí debo decirte, Gaby, que pues para nosotros ha sido un poco frustrante. Sin embargo, hemos insistido y seguimos haciendo nosotros nuestro esfuerzo para que hoy tengamos una ley mucho más clara en la especificación del delito, concretamente en el establecimiento de los tipos penales. Pues bien, senadora, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Mucho todavía por decir y por comentar, senadora, y admirando también su claridad y su realismo. Muchísimas gracias a ustedes, Gaby y Alejandro, porque siempre me han dado la oportunidad de platicar al respecto. Yo espero que la próxima vez que podamos platicar tengamos mejores noticias y tengamos nosotros un poco más de conciencia de poner en la agenda nacional estos temas que terminan siendo llevados en segundo plano, pues porque no son grandes reformas estructurales, ¿no? Que así se conciben por parte de muchas autoridades. Así es. En fin, muchas gracias, senadora. Hasta luego, senadora, y gracias de nuevo.